Buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que nos escuchen, a la hora que nos escuchen. Esto es A Través de la Niebla, otro episodio más de este año 2022. Y bueno, pues doy la bienvenida al señor Raúl Lara. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien. No sé cómo les fue con la granizada allá en Puebla. Espero que estén todos bien. Y bueno, a darle. Sorprendente la granizada, señor Mario Crespo. ¿Qué tal, Raúl? ¿Qué tal, José Luis? Buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Un placer estar en la segunda emisión de A Través de la Niebla de este 2022. Y fíjate que fue muy curioso, Raúl, porque yo aquí en este lado de Cholula, aquí donde tienen su casa, Gracias. cayó algo menos que una lluvia en Suciacoches. Exacto. Y de pronto empiezo a ver grupos que tengo de amigos que viven por otros lados de la ciudad y cosas que vi después en redes sociales y ya, madre. O sea, grueso, o sea, muy, muy heavy la granizada en varios puntos y después al día siguiente iba oyendo el noticiero de camino al trabajo y sí, parece que estuvo bastante pesado, pero te digo, de este lado de la ciudad, realmente apenas si se ensuciaron los coches. Es curioso porque igual por el norte, por el lado del estadio, ¿no? Pasando, yo creo que la granizada llegó hasta las faldas del Cerro de Loreto, porque cruzando el Cerro de Loreto, como dice Mario, una lluvia ensucia coches, ¿sí? Diría mi abuela una moja pendejos, ¿no? Porque no, realmente sí tronaba, o sea, era más como parecía que fuera una tormenta eléctrica, pero hasta que revisas el Facebook es cuando te das cuenta lo que causó en otras zonas de la ciudad, que fue muy, la cantidad de zonas que tomó iba del centro histórico, ¿no? Por ahí de Reforma, yo vi fotos de Reforma hasta Mayorazgo, digo, sí fue una gran zona de la ciudad, fue centro-sur lo que abarcó, ¿no? Pero totalmente fuera de temporada, ¿no? Pues para como están ahorita las estaciones ya muy movidas, pues También ya no impactante, sabía uno. ¿no? La explosión del volcán Eso estuvo allá en la Secla muy City, heavy. ¿sí? Sí. Que ha provocado un crecimiento del nivel del mar que llegó incluso, bueno, provocó tsunamis, ¿no? Y esto llegó hasta Manzanillo, ¿no? Las Sí, fotos satelitales se ven impresionantes, así como de película de apocalipsis, güey, así. Digo, estaría padrísimo traer a alguien más loco que nosotros para que nos hablara de qué está pasando. Fíjate Porque que hay más locos, güey, Mario. fíjate que vi a alguien que publicó en una de estas promociones, páginas de promocionales de Facebook, ¿no? Que ya se habían cumplido todos los anuncios del fin del mundo y que pues ya nos fuéramos pegando a la iglesia porque Cristo iba a regresar pronto y que ya se habían cumplido todas las profecías. Entonces, muy interesante, fíjate, muy, muy interesante la propuesta de esta persona. No sé si no sé tú, señor Raúl Lara, que estás en contacto con esta gente cristiana Pues, y apocalíptica. pues no, fíjate que no tiene mucho que ya estoy lejos de la iglesia así cristiana. Prácticamente todos mis compas ya no nada que ver con lo que hubiera sido hace 15 años. Entonces, Digo, no no he seas visto cabrón, ese tipo de publicaciones adviértenos, así. güey, si tú tienes contactos así fuertes que ya están seguros que esto ya se acabó, adviértenos, chance, y nos arrepentimos, ¿no? Sí, ¿verdad? Ya regresamos al buen Armamos camino un de la culto iglesia. aquí rápido, güey, de esos que están muy de moda. Así, lo disfrazamos como una pirámide de marketing, Claro, algo así para que pegue al principio, ¿no? pues hay que recomendarle al público que vea El Circo de la Fe, ¿no? Esta película fantástica con Steve Martin, ¿sí? Bien, quiero mandar un saludo a Miguel Cruz, que nos dejó un comentario que voy a leer aquí al aire porque está muy padre y agradezco este tipo de apoyo, ¿no? Mis mejores deseos para este año, tengan la suerte y la dicha de poder seguir haciendo su programa. Es un deleite escucharlos, la polémica es fundamental, mientras el pleito se dé en el plano de las ideas y las argumentaciones sean las armas para defender su punto de vista, adelante. Dios los bendiga o sean bendecidos por quien crean. Ustedes quedan como anillo al dedo para esta frase. Seamos la pesadilla de aquellos que pretenden arrebatarnos los sueños, Che Guevara. Pues muchas gracias.
Gracias por este tipo de comentarios, por este tipo de detalles, por escucharnos. Siempre nos motiva a seguir y pues, nos llegó, está padre esta inspiración, Sí, ¿no? dice Porras que, aguas Miguel, porque dice Porras que cuando te vea te va a poner un Oxxo ahí en ese momento. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de secretos y revelaciones. Principalmente, el programa estaba enfocado a dos personas, Edward Snowden y Julian Assange. Sin embargo, a mí también me gustaría incluir en algún momento a este colectivo de Anonymous y al señor Daniel Stulin. Pero bueno, en primer lugar, yo creo que el más famoso de todos es Julian Assange. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Qué nos pueden comentar de este hombre, señores? Raúl. No, pues aquí el mero chipocles para este tema, siento yo, es Mario, él es más letrado en esto, porque yo la verdad de Julian Assange conocí en su momento cuando salió Wikileaks. Yo seguía mucho la página de 9gag, que era una página, aunque era principalmente de memes, metían mucha información. Cuando fue la primavera árabe, que le llamaron, muchos de los posts eran de la gente que compartía la noticia, la misma gente de ahí de Egipto y toda esta parte, que compartían lo que estaba pasando por medio de esta página de memes, ¿no? Porque todas las redes sociales estaban bloqueadas, pero esta página, como era pues, puro desmadre, como que el gobierno de ese país no la tomaba en cuenta y así empezaron a soltar mucha información. Y fue ahí donde empecé yo también a saber sobre Wikileaks, Assange, Anonymous, porque la misma comunidad de esta página era la que los empezaba a compartir, ¿no? Yo mucho tiempo, años, casi cuando estábamos en la etapa de ahí en el radio en ABC, era cuando veía mucho esta página y me enteraba de estas cosas. O sea, hace 10 años, pues no había aunque ya existían las redes sociales, todavía la información estaba un poco, vamos a decirla, oculta, ¿no? No estaba tan a la mano como ahorita ya está. Ahí fue donde empecé a saber de Assange y ahorita empezando a reempaparme un poco de estos temas, fue que descubrí también a Chelsea Manning, que en su momento era soldado, que fue el que le empezó a dar toda esta información a Assange para los Wikileaks, ¿no? Que después fue Snowden el que le siguió y entre ellos tres son los que hicieron esta página, le pusieron toda esta información y pues por lo menos Snowden sigue en Rusia, Assange pues ya está a punto de ser extraditado a Estados Unidos, y Chelsea Manning pues aunque ya está libre, pues de repente lo vuelven a encarcelar o la vuelven a encarcelar ahora y pues ni modo, así es esto, o sea, está medio cabrón, ¿no? El andar revelando información que pudiera poner en riesgo la veracidad de la historia que el gobierno te está contando para que creas. Y va muy, pues vamos a decir que esa línea entre el reportaje o los reporteros y los que filtran la información o los que les llaman los snitch o los soplones es pues muy delgada, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace más legal a un reportero o a un soplón? O sea, toda la información que la soltaron estas personas van a la cárcel y hay muchos reporteros. En países tercermundistas es más fácil, ¿no? Que los aprisionen, que los metan al bote, que los maten, pero también es pues otro tipo de información la que están soltando, ¿no? Bueno, mira, dime, Porras. No, está bien. Lo que pasa es que vamos a platicar, digo, danos entrada a este tema, por favor, Mario. Mira, el tema de los soplones, como les llaman en este caso, que para mi gusto no lo son, porque de entrada los soplones tienen un mecenas, ¿sale? Alguien que le está pagando para conseguir información y otorgarla al contrario. En este caso no funciona así, esa es la diferencia. En pocas palabras, se podrían catalogar a nivel de los espías. Los espías, su mecenas en este caso sería el gobierno. Sin embargo, en este caso lo hacen por mera... Empieza como un juego, porque Julian Assange, incluso desde el 91,
fue la primera vez que tuvo problemas con la justicia porque se metió a hackear unas computadoras. Julian Assange en ese entonces tenía 20 años exactamente, porque él es del 71. Entonces tuvo su primer altercado con la justicia en Australia, él es australiano, en 1991, porque se metió a hackear las computadoras de la Universidad de Queensland, y casi lo hizo por probar que lo podía hacer, se estaba como midiendo, ¿sale? Entonces, posteriormente, se enfocó en siempre atacar al gobierno, ni siquiera atacarlo porque nunca tiró redes, servidores y demás, ni páginas, simplemente a obtener información. Con esto es que lleva la intención años después de fundar Wikileaks, o sea, su nombre es más que claro, ¿no? Wikifiltraciones, wiki de Wikipedia, ¿no? En donde encuentras información. Siempre estuvo bajo la mira, pero siempre, digamos, lo consideraron no peligroso, hasta su primera filtración fuerte, que fue allá por 2006. Sin embargo, no son documentos comprometedores hasta ya entrado ya con Wikileaks, después de que ya era figura pública, después de que Wikileaks era conocido a nivel mundial. No queda estrictamente dicho, no queda claro cuáles son los documentos por los que Estados Unidos quiere extraditarlo, porque no ha dicho Estados Unidos directamente por estos y por estos documentos lo vamos a presentar a la justicia. Obviamente, el decirlo sería poner el dedo sobre la llaga y obviamente evidenciarse que esos papeles son más que secretos. Por otro lado, Snowden, ese sí está considerado como traidor, porque él incluso trabajaba para la NSA, que es la Agencia Nacional de Seguridad. La NSA, si no me equivoco, a lo mejor ustedes me corrigen si digo una cosa fuera de lugar en este momento, la NSA yo tengo entendido que es una agencia que, a diferencia de la CIA, del FBI, no le rinde cuentas al presidente de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la seguridad nacional no requiere previa autorización. O sea, una ejecución de la NSA no requiere necesariamente autorización del presidente. Sí se lo tienen que comunicar, pero no tiene que ser oiga, nos da chance de hacer esto, como la CIA o como el FBI. Entonces, Edward Snowden trabajaba para los más altos niveles de seguridad y ese sí estuvo más cabrón. Vamos, los documentos que publicó sí ya eran temas de guerra, operaciones militares y demás, que igual con Miss Manning, eso sí fue ya un poco más delicado, ¿no? Y esos sí están considerados de entrada como traidores porque tenían cierta formación militar. Bueno, Manning era militar, pero Edward Snowden no. Sin embargo, sí están considerados como traidores ante Estados Unidos porque pues, filtraron temas de los cuales ellos prácticamente tenían un contrato de no divulgación. La diferencia importante que yo veo aquí en el tema que vamos a tocar es que Julian Assange de entrada es extranjero, es australiano, radicado en Londres, y eso fue lo que más le caló a los Estados Unidos, que fuera un fuereño el que viniera a despepitar todos sus secretitos, que volvemos a lo mismo, no queda claro qué es tanto lo que quieren tapar, ¿me entiendes? Porque se leyeron muchas cosas, muchas eran operaciones, muchas eran cosas que todo el mundo sabe, temas de nos robamos tal cosa porque creíamos que nos iban a atacar, o atacamos esta ciudad porque creíamos que tenían armas nucleares o químicas, pero... Es que yo creo que todo está relacionado con el conflicto que se dio durante esta guerra que provoca Estados Unidos en contra de Irak, ¿no? Yo creo que toda esta crisis de información viene a partir, digo, de esta pues violación al derecho internacional, ¿no? Recordemos que incluso creo que hay una película, ¿no? Donde se comprueba que Estados Unidos coerciona a la ONU, ¿no? Y es una traductora de los servicios de inteligencia inglés, la que reporta, ¿no? Que realmente se va a probar el ataque a Irak sin ningún fundamento realmente, que no hay ningún fundamento.
yo creo que parte de aquí es este problema y esta queja, ¿no? Recordemos que tal vez la gran molestia es las revelaciones que hace Assange de la guerra en Afganistán, ¿no? Comparte algunos de los materiales, cosas que no solamente demuestran la intención económica de la guerra en Afganistán, de la intención económica de la guerra en Irak, bueno, que en cierta forma también estaba vinculada con una cuestión personal de George Bush Jr., ¿no? Porque al parecer, según datos recopilados durante la investigación que se lleva a cabo en Inglaterra, ¿no? La gran motivación de George Bush Jr. para atacar a Irak es este sentimiento de rencor en contra de Saddam Hussein por el ataque. Hay un intento de homicidio en contra de su padre durante el tiempo que es presidente de Estados Unidos, ¿no? Entonces, estas revelaciones realizadas por Assange son las que causan esta incomodidad en Estados Unidos, porque realmente hay que reconocer que tanto la guerra en Irak es una guerra totalmente injustificada, ¿no? No tiene una base jurídica real. Tuvieron que provocar a través de una falsa información. Pues como todo, ¿no? Es el nada más. De hecho, para la guerra de Irak, en ese momento, fue después del 9/11, y de ahí empezaron a decir la frase que hizo que toda la gente se paniqueara fue armas de destrucción masiva, ¿no? Esa la repetían hasta el cansancio. A ver, perdón que te interrumpa, Raúl. Lo de Irak fue por lo de la guerra del Golfo, porque fue que Irak invadió Kuwait. Será lo de Afganistán, lo que fue después del 9/11. Sí, de los talibanes, tienes razón. Así es. Sí. No, pero esa fue la primera guerra del Golfo. La del 91. Sí, claro, esa fue el 91. Después fue antes del 2000, ¿no? La de Irak. No. La segunda, cuando la caída de Hussein, ¿ya fue en los 2000? Sí, claro. Sí. Sí, pero seguía siendo la misma, porque sí, ciertamente después de la invasión de Irak a Kuwait, que Estados Unidos arremetió y que los expulsó en creo que menos de 90 días, una cosa así, obviamente dejaron presencia militar, etcétera, etcétera, y de ahí fue que se desprendió que había armas de armas químicas, me parece. Entonces fue la nueva invasión de Estados Unidos y ya fue cuando tumbaron el régimen de Saddam Hussein. Sí, la segunda guerra la logran finalmente en el 2003, ¿no? Sí. Pero sí fue a raíz del 9/11, ¿no? Sí, claro, porque se supone que Irak está tolerando, ¿no? O apoyando de manera indirecta a los talibanes y que finalmente tiene armas de destrucción masiva. Sí, sí, esa era la frase que se cansaron bueno, no se cansaban de repetir todo. Hay un documental, de esas películas documentales muy buena del director Moore, que habla precisamente de eso, ¿no? De cómo iban los mismos noticieros, cómo repetían mucho esta frase para meterle miedo a la gente. De ahí viene lo de la NSA, que hacen la ley patriota y que es la que permite hacer que te investigan nada más porque estés más moreno de lo deseado. Ya con eso tienen derecho a investigarte, ¿no? Que fue parte de lo que dijo Snowden cuando él andaba haciendo todas estas investigaciones y que fue lo que le hizo entregar la información, que él decía, pues es que es una chingadera que cualquiera te pueden investigar sin importar tú qué tan alto estés en la escala. O sea, están investigando a todo mundo. Dice, a mí me tocó estar estar en mi escritorio y que de pronto me decía el güey de junto, ay, mira estas fotos de este güey y las fotos de la esposa, ¿no? Acá en situaciones íntimas, ¿no? Que fue lo que le hizo que se enojara, ¿no? Que decía, esto ya va más allá de lo legal y no está bien, y fue por eso que él empezó a soltar esta información, ¿no? Pero sí creo que hay dos motivaciones diferentes, tanto en Assange como en Snowden, ¿no? En Snowden propiamente sí él es
Él es testigo de esta violación a la intimidad, de esta violación a la vida privada, que rebasa cualquier límite de seguridad nacional. Pero lo que pasa es que acuérdate que en ese entonces a Snowden lo habían pasado a la CIA sí, y estaba asignado al área de telecomunicaciones globales. sí, sí, sí. Que te permite mover un satélite a donde se te antoje o a donde te digan, oye, chécate las llamadas de este güey, ¿no? O los correos de este güey. Entonces eso sí ya sobrepasa porque ya no estás hablando de estrictamente Estados Unidos, a ciudadanos gringos. Ahora bien, yo sí creo que la molestia en contra de Assange, si ustedes vieron lo que pasa cuando llega Biden al poder, ¿qué se dijo? Estados Unidos pierde en Afganistán. Gran parte de la molestia de muchos padres de familia, de muchas personas, ¿sí? Es que fue otra guerra tan insensata, tan estéril como la guerra en contra de Vietnam, ¿no? Sin embargo, Assange lo dijo claramente en el 2011, ¿no? Y tengo acá una frase del señor. Dice, el objetivo es utilizar Afganistán para lavar el dinero de los impuestos de Estados Unidos y Europa a través de Afganistán y devolverlo a las manos de una élite de seguridad transnacional. El objetivo es una guerra sin fin, no una guerra exitosa. ¿Sí? ¿Sí? Digo, lo dijo 10 años antes de que Biden dijera, se acaba Afganistán porque realmente no estamos ganando nada, ¿no? Pero si te das cuenta fue más o menos lo mismo que hizo Obama cuando entró en 2008. ¿Qué fue lo primero que hizo? Dijo, vamos a sacar tropas de Irak, vamos a cerrar Guantánamo. Creo que la primera orden presidencial de Obama fue cerrar Guantánamo. Pero es que bueno, tal vez es propio de los gobiernos demócratas, ¿no? El dar este tipo de tendencia antibélica, ¿no? Pero al contrario, esos güeyes son más invasores que otro pedo. Los demócratas son peores que los republicanos. ¿Sabes por qué? Porque ahí ellos se esconden en la máscara liberal y se hacen, ahora sí que son lobos con piel de oveja, ¿no? Con los republicanos ya sabes que son mochos, que son amantes de las armas, que son todo esto, o sea, ya sabes para dónde van, güey, sabes cuáles son sus gustos, sabes cómo te van a estar chingando, pero los demócratas no, güey, los demócratas, o sea, muchos hablan de Obama y todo, que superpresidente, y a lo mejor sí tiene una muy buena personalidad, pero también tuvo 2, 3 cosillas, por ejemplo, las deportaciones a México fueron más con él que con cualquier otro presidente, ¿no? Por un decir. Pero eso yo no lo veo mal, perdóname, eso yo no lo veo mal. No, a lo que yo voy pero es fíjate que hizo, o sea, a ver, sí deportó más, pero también puso el Obamacare y también puso el tema de que si habías llegado antes del 23 de junio de 2000, no sé cuánto, de 1990 y tanto, preséntate, si me lo puedes comprobar, te doy la ciudadanía. O sea, yo no estoy a favor de la migración ilegal, o sea, ni estoy en contra de la migración. Yo mismo soy un inmigrante a México, ¿sale? Pero hay que hacer las cosas bien. Ciertamente, ya Estados Unidos cada vez es más difícil, sí, pero también hubieron las oportunidades, ¿sale? Sí, además, yo sí considero, y lo vimos durante durante el gobierno de Trump, ¿no? Que la migración es utilizada como un sistema desestabilizador político, ¿no? Así es. Digo, realmente ocupan a las personas como carne de cañón para provocar una situación política económica en el país, ¿sí? Entonces, pues realmente tanto Obama como Trump hicieron lo que pudieron con lo que tenían a mano, ¿no? Sí, todo. Es una herramienta, o sea, tristemente, y digo, acá lo más patético, ¿no? Lo más patético es que estemos sufriendo y reclamando porque regresan a los paisanos, ¿no? Y porque perdemos, ¿cómo se llaman? Las remesas. Las remesas, ¿no? Cuando acá lo insatisfactorio y lo esperante es que el país no tenga la capacidad de dar trabajo a los miles de personas, ¿no? Que están migrando, o que se siga utilizando, ¿no? A esta necesidad como herramienta político-económica de presión sobre un país, porque realmente lo vimos claramente durante el gobierno de Trump, ¿no? Es una herramienta para joder al presidente que está dirigiendo el país en ese momento, ¿no?
Bien, yo creo que otra de las grandes molestias, ¿no? de Estados Unidos en contra de Assange es que Es güero y en vez por eso no lo pueden decir, hablar feo de él, güey. no, ¿sabes qué? Que hay algo que muy poca gente notó y que Assange sí notó. El aumento de consumo de opio en Estados Unidos aumentó en un 82%. Espérame. No, perdóname lo que te voy a decir, hermano. Cuidado cómo lo presentamos. No es lo mismo consumir opio a consumir opioides. Opiáceos. Lo que se incrementó fue el consumo estúpido de los opioides, o sea, de medicamentos para el dolor y de ese tipo de cosas. Pero ahí va, lo que pasa es que esto fue gracias o a partir del control de la fuente, ¿sí? Afganistán. A partir de que tomaron el control, que es parte de la gran crítica, y digo, el otro día comentábamos de una serie que tú y yo conocemos bien, Amsterdam, ¿no? ¿Sí? Es evidente que esta abundancia de la materia prima provocó un descontrol en las farmacias. Claro, y bajó precios y demás. Claro, y bueno, si el público no lo conoce y no lo entiende, vamos a dar una pequeña explicación. Acá en México, generalmente, cuando tú tienes un chorro de dolor, te dan diclofenaco, ¿no? O ketorolaco sublingual. Paracetamol. No, paracetamol es como que ya el de uso común, ¿no? Es el del IMSS. Pero cuando estás muy mal, te dan diclofenaco, te dan ketorolaco sublingual, te lo inyectan. En Estados Unidos, a partir de hace unos 10, 15 años, empezó una moda, y lo veíamos con Doctor House, ¿no? Que andaba con el Vicodin, que es un opiáceo, ¿no? De empezar a soltar, ¿sí? Empezar a soltar medicina para el dolor con base opio, ¿no? Derivada del opio. ¿Esto qué vuelve? Esto vuelve a una población adicta, ya que después del consumo de estos calmantes es muy difícil que el enfermo regrese a su vida normal, ¿no? Están generando una gran cantidad de adictos a partir de enfermedades pues comunes y corrientes que acá en México realmente, pues sí, como dice Raúl, te hubieran dado tu paracetamol, ¿no? Y fue un contubernio entre las farmacéuticas, ¿no? Y el sistema de salud, que generaron mecanismos para presionar a los doctores para fomentar el uso de los opiáceos, ¿no? Y sigues consumiéndolos. Claro, por supuesto, porque después de tener una operación, tenemos el día de hoy un amigo, ¿no? El Migi, que esperemos que esté bien, ¿no? Que salió de operación. En Estados Unidos, ¿qué le habían dicho? En lugar de su ketorolaco sublingual o su inyectado, ¿no? Allá le habían dado su Vicodin, ¿no? Para aguantar el dolor, y después de un mes ya lo tendríamos adicto. ¿Y qué estaría buscando después? Estaría buscando heroína o cualquier otra de estas sustancias. De todos modos, la gente en Estados Unidos tienen una facilidad para ser adictos, cabrón, güey. O sea, si tú te pones a ver mucho, no sé si es porque no les dejen comprar medicinas tan fácil o qué, pero a diferencia de aquí de México, si te da el doctor tus medicinas, dice, este es tu tratamiento y por favor, te lo suplico, acábate todo tu pinche tratamiento, güey, porque ya saben que a los 2, 3 días que te sientas bien te va a valer madre y vas a tener tus medicinas y se van a terminar tirando porque así somos, güey. En Estados Unidos no, allá, puta, las pastillas se empastillan con lo que sea, güey. Había una actriz, esta Kaylee Cuoco, la de Big Bang Theory, decía que ella era adicta a la Afrin, güey. O sea, que se chingaba de los botecitos de Afrin, como 5 o 6 botecitos diarios. Que dices, güey, qué pedo con su vida, ¿no? O sea, así en ese lado van, o sea, están ya, o sea, como sociedad son muy adictos, güey. Es la ventaja, yo creo que de la conciencia cultural del mexicano, ¿no? Es cierto, acá en México peleamos, y creo que lo hemos visto con algunos familiares, yo sí lo he visto, ¿no? Que, güey, acábate el tratamiento, ¿no? Tienen que ser mínimo 7 días de antibióticos, si es penicilina, porque si no empieza a crear resistencia. El mexicano se siente bien y manda a la chingada los medicamentos, ¿okay? Y es cierto, en Estados Unidos tal vez hay esta tendencia a no sentir dolor, ¿no? Hay una tendencia a evitar el dolor a cualquier costo, ¿no? Fomenta
esta adicción, ¿no? Pero bueno, esa sería la explicación de por qué tanta molestia de los gringos en contra de Assange, ¿no? Porque las publicaciones realmente atacan esta visión patriótica, porque hay que entender, ¿no? La guerra de Irak, la guerra de Afganistán, empiezan con una visión totalmente patriótica, cuando realmente lo que esconde es un fondo económico muy fuerte que provocó no solamente eso, también después Assange publica una serie de artículos sobre la corrupción de los cuerpos militares norteamericanos en Afganistán, ¿no? Y algunos fraudes que se hicieron al banco de Kabul. Que de hecho desde antes, ¿no? Ya habían usado, hay una película con Brendan Fraser, se llama, que es básicamente cómo empezó en los 70s, el 60, 70, lo del 70s, lo de la heroína. Y que mucho de esta la traían de Vietnam precisamente y utilizaban a los aviones de Vietnam cuando regresaban a los cuerpos, ahí traficaban toda esta heroína, ¿no? Ya desde antes el ejército pues ha estado también corrupto y pues es un ejército que tiene presencia en todo el mundo, ¿no? Entonces es muy sencillo que anden metiéndose en todo y que fue parte de lo que hizo Chelsea Manning, que fue la que empezó a soltar toda esta información de lo que estaba haciendo el ejército, precisamente Assange. Casi todo WikiLeaks en un inicio fue no tanto de lo de Assange, sino lo que le daba a Chelsea Manning, que el primer video que se veían a 2 helicópteros disparándole a gente en Irak que no la debían ni la temían, eso fue lo que hizo que todo explotara, ¿no? Que fue el boom de WikiLeaks. Y como dices, o sea, el ejército es el que al tener presencia en todos lados, es muy fácil que se empiece a corromper o que empiece a trabajar con ciertas agencias, ¿no? Lo vimos aquí en México con el Rápido y Furioso, claro, con lo de las armas, ¿no? García Luna, ¿no? Corríjanme, ¿fue WikiLeaks quien publicó lo de las torturas en Guantánamo? Sí, tuvo que ser. Sí, ¿verdad? Sí, todo fue Chelsea Manning. Porque es que precisamente, o sea, el tema aquí es que expuso secretos que eran secretos a voces, vamos. Pero, insisto, a ver, las torturas, recuerda que para Estados Unidos la tortura es ilegal dentro del territorio estadounidense. La tortura es ilegal si se la practicas a un estadounidense. ¿A quiénes tenían en Guantánamo? Todos los eran todos los talibanes. árabes. Ajá. Entonces, ¿dónde está el delito? Aquí el tema fue que se hizo público algo que era lógico y que si tú te vas a la base gringa, al redneck, a quien quieras, te va a decir, sí, que se los chinguen. Pinches árabes, ¿para qué andan metiéndose con Estados Unidos? ¿No? Nos tiraron nuestras torres. Entonces, eso no es la bronca. Créeme que el que se haya sabido eso no era la bronca para Estados Unidos. No sabemos exactamente qué es lo que tiene con los pelos parados a Estados Unidos de todo lo que publicó Assange en WikiLeaks, porque son, me atrevería a decir, millones de páginas. O sea, bueno, si las imprimiera serían millones de páginas de información. ¿Quién se va a sentar a leer eso? Dicen, reveló secretos que comprometen la seguridad nacional. ¿Cuáles? ¿De todo lo que liberaron? ¿Cuáles? Que de hecho es parte de lo que ha dicho Assange, ¿no? Que él quiere saber por qué Estados Unidos está pidiendo su extradición y que pues, no le dicen, güey. No le dicen, y en cuanto le digan, ¿sabes qué va a pasar? Acuérdate que en Estados Unidos hay pena de muerte en varios estados. Este güey se la puede rifar. Si aprueban la extradición, se va a fregar, ¿eh? Yo creo que es como lo que pasó precisamente con la traductora inglesa, ¿no? ¿Se acuerdan que se empieza a armar un caso en contra de ella? Es acusada por el gobierno de Inglaterra precisamente por violar la ley de secretos, una ley parecida a la que crea Estados Unidos, una ley de protección. De hecho, esta ley la crea Margaret Thatcher cuando está en el poder, ¿no? Y entonces, como estrategia de la defensa exige que se presenten algunos materiales para defenderla, y en ese momento el fiscal abandona el juicio y la declara, sí, prefiere
liberar el caso porque se hubieran revelado secretos que sí hubieran puesto en riesgo la seguridad nacional. Entonces, pues es exactamente el mismo caso, ¿eh? Con Snowden es diferente. Aquí sí son muy puntuales. Los cargos son muy puntuales. Y de entrada, si hay una violación, vamos a decirlo así, hay un delito probo. Sí. ¿Qué quiere decir? Tú trabajas para el gobierno, güey. Sí. Tenías una cláusula de confidencialidad, la cual rompiste. Claro. Te chingas. Pero bueno, híjole. Esa es la diferencia que yo veo y era lo que te proponía de presentar ambos casos y cómo los vemos, cómo los ven los gobiernos y cómo los vemos. Acá lo cagado con Snowden es que lo chistoso con Snowden ahorita es que se supone que Estados Unidos está muy encabronado con él por tener información sensible y andarla revelando, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en su momento no lo dejaba salir de Rusia, donde dices, güey, se supone que Rusia es el gobierno al que más le tienes miedo, cabrón, que tienes a la persona que más sabe de tu país, güey, y no quieres que salga, o sea... Es donde menos debería estar. Es donde menos tendría que estar, precisamente. Y es ahí donde tengo ciertas dudas. Es ahí donde tengo ciertas dudas, la verdad. Sí, porque ¿qué tanto daño pudo haber causado Snowden realmente a los Estados Unidos? El proyecto Echelon no era algo que hubiera sido un secreto tan bien guardado, porque en el momento en que llegó a los europeos, automáticamente se convirtió en un chisme, ¿no? Yo soy de la idea de que a Estados Unidos, en el tema Snowden, le tiene más miedo a Assange que Snowden. Sí, ¿vale? Coincido con eso, coincido. ¿Por qué? Porque sigue sin decir por qué lo quiere meter al bote. Snowden, lo que publicó también son trapos sucios, son cochinadas de Estados Unidos, sus militares, de que ciertos senadores y congresistas avalaron o se hicieron de la vista gorda de ciertos delitos insisto, de orden internacional, ¿no? De que espiaron a fulano, de que espiaron a sutano, pero eso realmente no compromete la seguridad nacional de Estados Unidos. A ver, todos los gobiernos espían, ¿no? ¿Vale? Todos los gobiernos espían. Yo creo que lo que quería Estados Unidos era evitar otro Watergate, ¿no? En donde saliera tan raspado el presidente, pero para cuando Snowden lo publicó, el presidente ya no estaba en funciones. Eso es lo que iba a mencionar, ¿no? Todo esto que estamos platicando me remonta a Garganta Profunda, ¿no? Sí. El subdirector del FBI, Michael Phelps, ¿sí era Michael Phelps? Sí, que propiamente, ¿no? Pues no, Michael Phelps no tenía un interés humanitario en dar a conocer esto, ¿no? Había un rencor de su parte porque Nixon prefirió al hombre cercano, al fundador del FBI, lo prefirió a él por encima de Phelps, ¿no? Y entonces cuando ve la oportunidad de tirarle al presidente, pues le tira, ¿no? Y lo tiró. Sí, lo tiró, por supuesto, ¿no? Y se convierte en el gran iniciador de estos espionajes. Pero no hay que engañarnos, ¿no? Porque idealizar o volver heroico, romantizar a Garganta Profunda, pues no, realmente no había tanto de defensa de la democracia norteamericana, ¿no? A ver, si le tienes que poner un calificativo, sin embargo es un calificativo que tampoco le quedaría, pero técnicamente debería de ser algo así como el hacer lo correcto por parte de un ciudadano. Obviamente aquí veíamos que las intenciones eran otras, o sea, tuvo su interés. En este caso, en el tema de Snowden, Edward Snowden no tenía, o al menos no se sabe todavía, la razón por la cual lo hizo, porque no estaba metido en la política, no, ¿cómo te diré? No se la vendió al New York Times, la información, simplemente la hizo pública. ¿El por qué? Ahí yo te creería un poquito más un tema de conciencia, a lo mejor, ¿no? O de odio, también, de odio a mi país, ¿no? Ves que los gringos, ese patriotismo también muchas veces se les llega a revertir. Claro. Ese amor que le tienen a la patria cuando están chavos y púberes o
veinteañeros, un poco más grande, que bueno, Snowden es del 83, tiene 37 años, 38 años más bien. Entonces, y esto pasó hace 10, tenía 28, o sea, ya se le había acabado el patriotismo, en pocas palabras, a lo mejor de ver tanta cochinada. Y por eso lo hizo. Yo voy más en el tema de Assange, sí lo veo más como si no un libertador, si no lo pongo a la altura de Martí, obviamente, o de you name it, de Bolívar, pero sí lo veo con muchas más, o sea, mucho más lógico lo que hizo, ¿me entiendes? Porque aparte no solo le tiró a Estados Unidos, claro. Obviamente Estados Unidos es el país más cochino del mundo, ¿no? El que primero sus intereses y me vale madre es lo que pase, o por encima de quién pase. Y obviamente fue pues de donde más había tela para cortar, pero también le sacó trapos sucios incluso a misma Suecia, que era desde donde publicaba él en Wikileaks. También por eso cerraron, le quitaron el apoyo, digamos. En el caso pero hay páginas de Francia, y de Jacques Chirac, de François Mitterrand, etcétera, ¿no? De los ingleses también y demás. Entonces, sí lo entiendo un poco más, o más bien veo un poco más la parte, no quiero decir heroica, ni mucho menos de Assange, que de Snowden, porque Snowden a mí se me hace un antipatriota, más bien un resentido patriótico. Pues mira, yo tengo dos visiones ahí, ¿no? En el caso de Assange, yo creo que es tal vez un reportero, ¿no? Totalmente a la antigua, todavía en la labor reporteril de publicar la nota, sea como sea, ¿no? Consigue la exclusiva y esta exclusiva lo hace convertirse en arriesgar lo que sea, más al estilo del reportero antiguo, ¿no? Tal vez tiene todavía esta sangre de reportero, no tanto por la cuestión heroica, ¿no? De liberar al mundo, sino por esta vocación, ¿no? Del reportero que no puede quedarse callado cuando tiene el chisme en la mano, ¿no? Por decirlo de una forma tal vez un poco vulgar. Pero en el caso de Edward Snowden, no sé si acuerden que por ahí, creo que fue el 2013, le impiden a Evo Morales descender su avión en Europa, está haciendo un viaje Moscú-La Paz, y le impiden descender porque están creyendo que Edward Snowden viaja en el avión de Evo Morales. Y ahí viene mi duda, como mencionaba Raúl. Nosotros sabemos que a partir de 1945 y la Guerra Fría, el gran enemigo de Estados Unidos es Rusia, ¿no? ¿Por qué no sacarlo de Rusia? ¿Sí? Si está donde no debería estar. Yo sigo creyendo que en este juego de espías, ¿no? Snowden tiene un papel medio extraño todavía y no se ha revelado completamente porque, como bien dices, Mario, lo que reveló Snowden no es algo que fuera tan grave porque estaba en manos de muchas personas, ¿no? El proyecto Echelon ya se había mencionado y finalmente Snowden vino a dar certidumbre a algo que ya en Europa se mencionaba, algo que ya se habían descubierto a partir de la comunidad europea, se habían descubierto los grandes domos con computadoras donde se realizaba el espionaje, ¿sí? Y Snowden solamente vino a confirmar algo que ya era un mito, que era un mito, que era un secreto a voces, ¿no? Sin embargo, el que esté en Rusia, ¿no? Sí me causa un poquito de ruido y tal vez en este trabajo tan turbio que hace la CIA y la NSA, pues hayan armado, ¿no? La mejor forma de esconder a un espía, pues es a la vista de todos, ¿no? Armarle un megapedo a Snowden para colocarlo ahí en Rusia, ¿no? Caso distinto, por ejemplo, Anonymous. Este colectivo que no acabo de entender cuál es su función realmente, ¿sí? ¿Cuál es su papel? Caos y anarquía. Anarquistas totalmente. Mira, acuérdate que realmente define anarquía y te darás cuenta que no ha existido un solo grupo anarquista en el mundo. ¿A qué voy? Dentro de un grupo anarquista habría un líder o alguien que dice qué hacer. Desde que hay alguien que dice que te dice qué hacer, ya no es anarquía. Es anarquía. ¿Sale?
vamos a entender ya la anarquía a cómo se ha puesto en práctica. La anarquía, como se ha puesto en práctica, sobre todo en Europa, que es donde ha habido anarquía, ha sido la de generación de caos, la de ir en contra de las reglas, en pocas palabras. ¿El por qué? Nada más porque me cagan, nada más por resentimiento, nada más por falta de oportunidades. No estoy hablando de México, estoy hablando de Europa, de la Europa de los 60s y 70s, ¿no? Claro. En donde, en Irlanda del Norte, ¿no? La guerra entre cristianos y católicos, protestantes, perdón, y católicos. Todo eso es una especie de anarquía, de ir en contra del régimen instaurado o del régimen dominante o gobernante, vamos a decirlo así. Y Anonymous lo que hace es utilizar las herramientas virtuales, la tecnología, los hackers y demás, para hacer desmadre, para crear un ciberterrorismo, por así decirlo, para poner nervioso a la gente, que no le ha servido. ¿Por qué? Porque lo que pasó hace un par de meses, que se cayó WhatsApp, creo que desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche aquí en México, por ahí, se lo asignó o se lo achacó Anonymous, cuando no es cierto. Y si sí fue cierto, lo hicieron de muy mala manera, ¿sale? Porque en vez de borrar bases de datos, nada más interrumpieron el servicio. ¿Quieres crear caos? Borra información, desaparece o secuestra información y después regresarla por una lana, ¿no? O tenla ahí. Y acá algo que mencionaste, ¿no? Sobre la información. Creo que es lo que pasa con Assange. Tal vez Assange está en posesión de información de la cual no conoce su valor o tan lo conoce que por eso no lo han secuestrado, ¿no? Porque eso es algo que me sorprende, ¿sí? Sabemos que los gringos han ejecutado operaciones negras para poder, por ejemplo, lo que hicieron en Nicaragua, en Panamá, en Panamá, ¿no? Para secuestrar, ¿no? A los mandatarios. Entonces, me sorprende que no lo hayan secuestrado. Ahí te va el porqué. En alguna ocasión, previendo toda la situación que se le venía encima a Assange, él publicó, él tiene publicado que dice que si algo le llega a pasar a él, se van a liberar documentos que tiene con información todavía más sensible. Él tiene una garantía por ahí que el día que lo extraditen o aún así lo juzguen y lo manden a la silla eléctrica o donde lo van a matar, inyección letal, se van a liberar artículos que a lo mejor él mismo dijo, son demasiado sensibles que si los publico entonces sí se me van a venir con todo y me van a matar. O sea, va a haber una invasión directa a mi casa o a donde yo esté. ¿Tú crees que Estados Unidos le importaría violar la santidad de una sede diplomática en otro país? O sea, para nada. Está en la embajada de Ecuador en Londres, ¿no? No, para nada. Es lo sorprendente, ¿no? ¿Qué puede tener en sus manos? O el mismo, el MI6. Sí, claro. Sí, cualquiera de los grupos de inteligencia. Ecuador, dijeras, está en la embajada de Rusia. Sí, claro. Ahí sí no, porque entonces Corea. En la embajada de China, Norcorea, ahí se habría Exactamente. Ecuador lo más que va a hacer es ir a protestar formalmente a la ONU y se acabó, cabrón. ¿Me entiendes? Y ahí no va a pasar. No le va a echar sus bombas de papas o de qué hay en Ecuador. Ahora bien, también seamos honestos, ¿no? La información, ¿a quién podría afectar y molestar? Porque si no es a Rusia, a China o a Norcorea, sí, pero a lo mejor, a lo mejor estoy hablando a lo tonto. A lo mejor Assange tiene información, tiene nombres, tiene direcciones, que seguramente ahorita Estados Unidos, si ya sabe que lo tiene y tenía casas de seguridad o agentes asignados en Rusia como espías y eso, júralo que ya los trajo de regreso. ¿Sale? Entonces, yo creo que es información sensible que dejaría mal parado ante los ojos del mundo a Estados Unidos. ¿Sale? Yo no creo tanto que sea así como tema de miren qué cochinos son y que violaron los derechos humanos de fulano de tal. Yo creo que no va por ahí el tema. Pero te digo, Assange ha dicho, si a mí me llega a pasar algo, se van a conocer más cosas que yo tengo guardadas para mi propia seguridad. Y eso Estados Unidos seguramente lo sabe y seguramente ya sabe qué es lo que tiene.
Sí, Y te claro. apuesto que le están dando largas y que desde 2010 que lo tienen agarrado, están buscando dónde está metida esa información, en qué servidor, o casi Yo creo qué que USB, es lo que les o quién la preocupa. pudiera tener. Yo creo que es lo que les preocupa. Mientras no tengan la información en sus manos, no recuperen la información, Assange va a estar seguro, ¿no? El problema va a ser cuando Estados Unidos, y ahí nos vamos a dar cuenta, en el momento en que Assange sea extraditado a Estados Unidos, ese va a ser el momento en que sepamos que ya la información fue recuperada y que no la van a dar a conocer y ni la vamos a poder volver a ver, ¿no? Ahora lo que está en un USB y que la tiene alguien que vive en Alaska, en Fairbanks. No, güey, o tal vez estilo, alguien leyó alguna vez el libro de Lapando, Me suena. ¿no? No. El Lapando es un libro acá de, perdón, es que... ¿Como las chambeadoras o...? No, güey. ¿No? Ahorita te doy el dato, Que bueno, ahorita un paréntesis en lo que comentaba Mario de lo de WhatsApp, de cuando se cayó y esto. Lo chistoso y lo conspiranoico de esta historia fue que unos días antes iba a ser la comparecencia de una ex trabajadora de Facebook que se llama Frances Haugen. Y ella básicamente estaba diciendo cómo utilizaba Facebook la información. Todo lo que ellos tenían era para chingar gente, así, tal cual, ¿no? Iba a ser su comparecencia y fue cuando se cayeron estos servidores de Facebook. No sé si fue porque realmente fue un error, una mala actualización en los DNS, que fue la versión oficial, o si es porque empezaron a borrar cosas que era lo que esta mujer iba a testificar, iba a decir, y pues para no dejar evidencias, ¿no? Mágicamente se cayó por horas y horas y horas, porque el dinero que perdió Facebook nada más con eso fue, ni en toda la vida lo vamos a ver, ¿no? Pero prefirieron perder esa lana a que se encontrara o que respaldara las declaraciones de esta ex trabajadora, ¿no? Entonces, está cabrón. Pues bueno, sí, volvemos a lo mismo. El dueño de la información es el que manda, entonces, como dices, prefieres darla de baja, saneas en una de esas 8 o 10 horas, saneas todo lo que, la porquería. Es como el que cierra. Ayer vi un video, se supone que es una mucama de un hotel, de un motel, y se ve que se cuelga como el teléfono y se pone a recoger las sábanas y dice, ¡a la madre! Ahora sí, se voltea y pone su letrerito de cerrado. Dice, aquí sí me va a tardar un rato y lo va a tener que ventilar porque aquí sí se ve que se dieron con todo. Entonces, incluso agarra la sábana y dice, ¡ay, guácala, qué es eso! Y dice, entonces, es lo mismo. Inhabilita el cuarto por unas horas en lo que lo ventila. Eso fue lo mismo que dice Raúl. A veces estas caídas de Facebook, de WhatsApp, ¿no? Que se dan como hackeos, pues qué tanto son provocadas por la misma empresa para poder sanear esta información. Claro, ¿no? Claro. Bueno, la referencia que les hacía es al libro El Lapando de José Revueltas, que cuenta la visita a una cárcel mexicana, y a lo que me refería es que seguramente pues, alguien debe tener guardado en situación anal la USB con la información del señor Julian Assange, protegiéndola contra todo el mundo. Sí, jura lo que Estados Unidos ha de haber rastreado o sigue rastreando todas y cada una de las personas con las cuales Julian Assange tuvo contacto durante toda su vida, casi desde el kinder. Sí. Bueno, pero también nosotros en México hemos tenido nuestros grandes casos de revelaciones. ¿Se acuerdan de la Casa Blanca? Del asunto de la Casa Blanca. Sí. Que nos corran a Carmen Aristegui. Exactamente, no nos quedamos atrás. No nos quedamos atrás en estos Pues momentos. a Lidia Cacho, ¿no? Con Los demonios del Edén. Sí, exacto. O sea, ahí también fue algo. Eso sí estuvo muy, muy. O sea, como bien dicen, son cosas que ya se saben que pasan, pero no se sabe quiénes están protegiendo o cuidando sus hilos. Pero hay una diferencia, ¿no? En el caso de Aristegui, ella consigue la información y la da a conocer. En el caso de Lidia Cacho, ella vive de manera cercana los eventos porque se dedica a proteger a mujeres abusadas en la zona de Cancún.
Sí hay una diferencia, ¿no? Ella sí vive de cerca e investiga a través de las víctimas, investiga las situaciones de abuso sexual, ¿no? ¿Por qué crees que no han extraditado a Ahumada? Por lo mismo, porque ya les mandó a decir, al presidente, o le bajan o ahí les van más videos. Sí, no, fue lo que pasó con Rosario Robles, fue el chivo expiatorio, ¿no? Sí, pues es la ex esposa de Ahumada. Eso de ella fue el chivo expiatorio, ¿no? Ahí que Sí. se quede mi vieja y yo me quedo acá, ¿no? Por eso te digo, o sea, fue a la que pusieron. Pero de ahí en fuera, pues este güey ya les mandó a decir lo mismito que les dijo Sánchez. O le bajan o ahí les van más videos. Y mira, papá, ahí te van más ligas. Pues señores, hemos llegado al final de esta emisión, ya estamos sobre tiempo. Raúl, tu comentario final. Nada, pues ahorita en estos días en los cuales ya nada es secreto, ya somos parte de la globalización, ya somos seres globalizados totalmente, ya si traes tu celular, le estás regalando tu información y tu vida a las altas esferas, ¿no? Entonces, pues también no hay que, pues, estar tan impresionados cuando nuestra vida se haga pública sin querer. Ya es algo que hay que acostumbrarnos a vivir con esto. Hay que tener cuidado, hay que protegerse como personas. No estoy diciendo que hagan chingaderas y las escondan, sino que simplemente sí protéjanse, protejan a sus seres queridos. Hay gente muy mala que está a las vivas de cualquier cosa que les podamos dar. Entonces, no hay que preocuparse tanto por la gente de arriba poderosa, ¿no? Ellos pues, andan ahí en sus ondas. Ellos les va a tocar en algún momento. Sí, no, y aparte nosotros pues no somos tan importantes o tan interesantes como para que se fijen en nosotros, pero sí hay gente más a nuestro nivel que pudiera estarnos echando el ojo para en cualquier momento de descuido aprovecharse de esa información que les estamos regalando. Entonces, pues mucho cuidado, protéjanse. En pocas palabras, hay mucho enfermo en la red. Sí, en todos lados, güey, incluso hasta ni en hasta la red. Palacio Nacional. Sí, exacto. Se llama COVID. Ay, pues. Se llama COVID la enfermedad. Pero bueno, entonces hay que cuidarse, hay que protegerse, cuiden a su familia, cuídense ustedes. Sí, algo bien importante, no publicar tanta información. Pendejadas, güey. Pendejadas. Información personal. No. Al contrario, publiquen pendejadas. A ver, las redes son para eso, para publicar pendejadas. Pues sí, la verdad, sí. Y yo me meto a publicar cosas serias y a compartir publicar cosas serias, publiquen un libro, la reseña de un libro, un video de la erupción del volcán de ayer. O sea, esas son cosas interesantes, ¿no? Hay páginas que valen mucho la pena. La Brújula Verde es una de ellas, se la recomiendo mucho. Publican muchos temas de historia y novelas históricas y demás. Para eso son las redes, para publicar la receta del panqué de plátano de mi abuelita. Sí, claro. Pero no para publicar el proyecto que traigo entre manos, las fotos de las vacaciones de mi familia, o sea, eso no, temas personales no. De ahí en fuera publiquen pendejadas y tírenle al peje, ya con eso. Bueno, pues ya está, ahí está la opinión del señor Mario, ¿sí? Tírenle al peje cuando pueda. No, la verdad es que es interesante porque tanto Julian Assange como Edward Snowden pasan a la historia como estas figuras públicas, estos nuevos, para algunos héroes sociales, ¿no? Para algunas personas héroes sociales, estos héroes creados en la modernidad que ya son héroes digitales, ¿no? Ya no hace falta que tomen un rifle en sus manos o que liberen a un país, basta con que simplemente sepan cómo verse en los medios de comunicación digital. Y es interesante y nos queda esta duda, ¿no? Nos queda esta duda, ¿qué tendrá el señor Julian Assange todavía en su poder sin revelar, que ha impedido que los norteamericanos vayan a secuestrarlo donde estén? Porque tenemos pruebas a nivel histórico de que los gringos o el MI5 no se tientan el corazón para raptar a nadie de cualquier lugar. Entonces, algo han de tener todavía guardadito que lo ha protegido y sería muy interesante darlo a conocer. Pues, señores, si no hay nada más, les agradezco su atención, su presencia, siempre interesante, siempre una plática rica. Gracias al público que cada semana
dedica su tiempo para escucharnos. Por favor, compartan, por favor, inviten a otras personas, suscríbanse, ya sea a nuestro canal de Spotify, ya sea a nuestro canal en YouTube, ¿sí? Pues vivimos de su aplauso, de su compañía, de que nos escuchen, de que por eso lo seguimos haciendo, ¿no? Porque sigue creciendo el grupo de suscriptores y mientras, ¿cómo dice? Mientras sigan aplaudiendo, nos seguimos quitando la ropa. ¿Cómo iba eso? Algo así. La idea es esa. Bueno, no, es mientras la gente no deje de aplaudir, su gente no deja de cantar. Ándale, exactamente así es. Pues señores, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches a todos, que estén muy bien. Saludos, Bye, bye. gracias. Cuidan.